Hola, muy buenas. Bien, voy a calcular un problema que pusieron, creo que fue en la PEC de este año, y habla sobre la pérdida de eficiencia de un monopolio, ¿vale? Eh, un monopolio que tiene esta curva de costes totales y se enfrenta a esta curva de demanda. En principio sería la curva inversa de demanda porque está la P despejada. Entonces, con estos datos, ¿cuál sería la pérdida de eficiencia del monopolio? Bueno, voy a empezar el problema y luego diré por qué hay una pérdida de eficiencia comparándolo, por ejemplo, con la competencia perfecta, donde ahí no hay pérdida, ¿vale? Ahí en principio todos salen ganando los consumidores y salen ganando los productores. En el monopolio, como no se vende, digamos, la cantidad que se podría vender, posiblemente ganarán más los productores, ganarán menos los consumidores, pero esa ganancia de los productores no va a compensar, digamos, la pérdida de los consumidores y entonces el conjunto, o sea, el sistema en su conjunto, pues será ineficiente. Vale, vamos a desarrollar esto. Vale, en un principio vamos a ver cómo se podría resolver este problema. El monopolio, como empresa maximizadora de beneficios, lo que va a hacer es pues, maximizar el beneficio. ¿Y el beneficio qué era? Ingresos menos costes. Beneficio igual a ingresos menos costes. Entonces tendremos que sacar el ingreso. Los costes no, porque ya los tenemos aquí. Y el ingreso siempre es precio por cantidad. El precio lo tengo aquí, que son 120 menos 3x, y la cantidad x. ¿Vale? Pues el ingreso va a ser 120 por x son 120x, y menos 3x por x son menos 3x cuadrado. Ese sería el ingreso. Pues el beneficio va a ser el ingreso 120, perdón, x menos 3x cuadrado menos el coste que sería todo esto de aquí. Pues menos x cuadrado menos 8x y menos 300. O sea, supuestamente el monopolio lo que hace es maximizar esto, calcular el máximo de esa función. En este caso, aquí se podría agrupar y yo podría poner menos 4x cuadrado, 120 menos 8 son 112x y menos 300, para que luego al derivar sea más sencillo. Vale, pues al final lo que va a hacer el monopolio es derivar esto y se va a quedar menos 8x más 112, esto lo igualará a 0. Esta es la condición de primer orden, o sea que el beneficio marginal sea 0. Esto se puede hacer también igualando el ingreso marginal y el coste marginal. Se iguala y al final sale lo mismo que esto. Si yo despejo de aquí, pues se va a quedar menos 8x igual a menos 112 y x va a salir igual a menos 112 entre menos 8. ¿Y cuánto da menos 112 entre menos 8? ¿14? Creo que son 14. O sea que la cantidad que va a producir el monopolio son 14. Bien, voy a hacer un dibujo ahora para que veáis qué es lo que pasaría en competencia perfecta y qué es lo que pasa en la situación de monopolio, para que veáis que en competencia perfecta hay un reparto, digamos, el excedente se reparte. Sin embargo, aquí hay una parte que no se reparte, hay una parte, digamos, del excedente que se pierde. Entonces, aquí ponemos el eje, digamos, aquí estaría el precio, aquí iría la cantidad, precio y cantidad. Vale. Lo que voy a hacer es dibujar la función de demanda. La función de demanda, a la hora de dibujarla, a ver, si la x vale 0, la p vale 120, o sea, que iría por aquí. Vamos a suponer que aquí está el 120, y si la p vale 0, pues la x tiene que ser 40 entre 3 son, no, 120 entre 3 son 40. Pues 10, 20, 30 y 40. Ahí va el 40, pues aquí. Y esta sería, digamos, la curva de demanda. Luego aparece por ahí la curva de coste marginal. El coste marginal es la derivada del coste total, o la del coste variable, que es el mismo, que va a ser 2x más 8.
Esa curva es una curva, en este caso, una función lineal, porque la x tiene exponente 1 y como va multiplicada por 2, que es positivo, va a ser una línea que va a ir subiendo. Esta curva, si la dibujáis, bueno, aquí en vez de poner y voy a poner coste marginal. Si la x vale 0, aquí sale 8, y si la x, por ejemplo, vale 10, pues son 28. Pues el 0 iría con el 8, aquí por ejemplo, y el 10 con el 28, por ejemplo aquí. O sea, esta irá pues tal que así. Este va a ser el coste marginal. ¿Qué es lo que haría, qué es lo que pasaría en competencia perfecta? Bueno, en competencia perfecta, el coste marginal, o sea, la parte del coste marginal que estuviese por encima del mínimo del coste variable medio, que en este caso el coste variable, el mínimo del coste variable medio está en 0, entonces la parte de la curva, o sea, la parte ascendente del coste marginal que esté por encima del coste variable medio, esa correspondería con la curva de oferta. En este caso, demanda, y está como si fuese la curva de oferta. Bueno, se cortarían aquí, y esa sería, digamos, la situación de equilibrio en competencia perfecta. Eso tendrá asociado una cantidad y tendrá asociado un precio. ¿Cuál sería el precio en competencia perfecta? Bueno, pues simplemente lo que tendríamos que hacer. Bueno, aquí en este ejercicio voy a desarrollar mucho más de lo que me pide, ¿vale? Simplemente para que entendáis lo que vamos a hacer. Pero la solución sería muchísimo más rápida. Voy a calcular este punto de aquí, que me haría falta, ¿vale? Pero voy a calcularlo. Voy a calcular el coste marginal era 2x más 8, creo que era, sí, 2x más 8, y esto lo voy a igualar, digamos, a la curva de demanda, que va a ser 120 menos 3x. Bueno, pues esto se igualaría y se va a quedar 2x más 8 igual a 120 menos 3x, paso para allá la x, y se va a quedar 5x, y el 8 pasa para acá restando, igual a 112. Y 112 entre 5, 110 entre 5 son 22, 22,4. 22,4. Esta cantidad que hay aquí va a ser 22,4. O sea que en competencia perfecta, digamos que tendríamos que, o sea, los consumidores demandarían 22,4. Esa sería la situación de equilibrio, la producción de equilibrio. ¿A qué precio? Pues vamos a cambiar el 22,4 aquí o en el coste marginal que lo he borrado. Pues ya que tengo esta de aquí, pues no, en el coste marginal que es más rápido, que eran 2x más 8. Pues si la x la cambiamos por 22,4 son 22,4 por 2 son 44,8. 44,8 más 8 son 52,8. O sea que este precio que hay aquí sería 52,8. 52,8. Y ahora os voy a decir cuál sería el excedente del consumidor y cuál sería el excedente del productor. Y eso nos vale para repasar temas anteriores. Bueno, pues mira, la parte que esté por encima del precio, que está entre el precio, la línea que va, digamos, del punto de equilibrio al precio. La parte que esté por encima de esa línea, pero por debajo de la curva de demanda, que es lo que voy a pintar en rojo, esto sería el excedente del consumidor. Y la parte que esté entre la curva de oferta y el precio, que le voy a pintar en azul, esa parte sería el excedente del productor. Esta, digamos, sería la ganancia de los consumidores y esta sería la ganancia de los productores en competencia perfecta. ¿Qué pasa? Que no estamos en competencia perfecta, estamos en un monopolio y esto me va a llevar a una pérdida de eficiencia. Significa que todo esto antes se repartía entre consumidores y productores. Ahora habrá una parte de aquí, de la parte que pinta el rojo y el azul, habrá una parte que no se va a repartir nadie. Esa parte se pierde, ¿vale? Pues esa va a ser la pérdida de eficiencia. Voy a hacer el dibujo aquí para que veáis la diferencia entre uno y otro. Bien, ¿qué pasa? Esta sería competencia perfecta. Ya nos vamos a situar en un monopolio. Monopolio. Vale, la curva de demanda es la misma. Así. El coste marginal va a ser el mismo. Así. Lo que pasa que el monopolio
para fijar el precio no se fija en la curva, o sea, para fijar la cantidad, perdón, no se fija en la curva de demanda. Él no hace el punto de corte entre el coste marginal y la curva de demanda, no, él hace el punto de corte entre el coste marginal y el ingreso marginal, que es lo que saldría de igualar a cero el beneficio marginal. O sea, cuando yo calculo el beneficio y hago el beneficio marginal igual a cero, lo que estoy haciendo directamente es esto, ¿vale? El coste marginal eran 2x más 8 y el ingreso marginal, que era, este es el ingreso, pues el ingreso marginal eran 120 menos 6x. Bueno, pues si esto lo resuelvo, pues me va a dar lo mismo que hice aquí, ¿vale? O sea, al final la x va a salir 14. Entonces, él lo que hace es, él se coge la curva de ingreso marginal. El ingreso marginal siempre va a estar por debajo de la demanda. Y va a cortar siempre al eje de la x la mitad. Si este era el 40, pues por aquí, por el 20, más o menos por aquí. Por aquí lo pongo por acá, porque este punto de aquí era 22. Recordad que este punto de aquí era el 22,4. Pues el 20 irá más o menos por aquí. Bueno, pues esta curva que dibujo así un poco temblorosa, este sería el ingreso marginal. Este es el ingreso marginal. Bueno, entonces, ¿qué hace el monopolio? Pues donde se corte el ingreso marginal con el coste marginal, que es el punto que voy a marcar aquí, ese punto me va a dar la cantidad que el monopolio va a ofrecer. Si os dais cuenta, es más pequeño que este de aquí. ¿Y cuánto vale? En este caso valía 14. Bueno, lo hice aquí, saldría lo mismo que si lo hiciera por aquí. Es más pequeño 14 que 22,4. O sea, antes se ofrecía 22,4, el público está dispuesto a pagar 22,4, o sea, está dispuesto a comprar 22,4 unidades, sin embargo, el monopolio solo va a ofrecer 14. Pero ¿a qué precio? El precio, ahora sí se va a la función de demanda, aquí arriba, y el precio lo fija aquí. ¿Y este precio cuánto vale? Pues me voy a la función de demanda, y si cambio la x por 14, son 3 por 14, esto lo voy a borrar, 3 por 14 son 42. 120 menos 42 son 120 menos 42 son 78. O sea que el precio que él va a vender 14 unidades a 78 euros. ¿Cuál es la pérdida de eficiencia? Mira, en esta situación nueva, el precio, recordar, como estaba al principio, vale, bueno, como estaba al principio estaba aquí. Este va a ser el precio que va a fijar el monopolio. Voy a calcular el excedente del consumidor y lo voy a comparar con el que hay aquí. El excedente del consumidor es lo que esté entre la línea que marca el precio y la curva de demanda. La línea que marca el precio es la que marca en azul y la curva de demanda esta que va en negro. Pues este trocico, este triangulico rojo que he marcado aquí sería el excedente del consumidor. Si os dais cuenta, ese triángulo es bastante más pequeño que ese. Bueno, aquí lo exagera mucho, pero es más pequeño. Se ve que es más pequeño, ¿vale? Y el excedente del consumidor, lo voy a describir, lo voy a pintar también en azul para que sea parecido a este. El excedente del consumidor es lo que hay entre la supuesta curva de oferta, esta de aquí, la del coste marginal, y la línea que marcaría el precio. Sería todo esto de aquí. O sea, todo lo que hay entre el coste marginal y la línea que pasa por el precio. Si os dais cuenta, este ha cambiado también con respecto a este. Bueno, pues hay una parte que allí estaba marcada, o sea, estaba rayada y aquí no está rayada. Que es la parte que queda en blanco, no lo he pintado, entonces ya se queda rayada. Pues esa parte que hay en blanco es una parte que se repartía en competencia perfecta, se repartía consumidores y productores y ahora queda, digamos, como en el limbo. Pues esa es la pérdida de eficiencia de un monopolio. Entonces, si me piden calcular la pérdida de eficiencia de un monopolio, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente calcular lo que vale el área de la zona que antes estaba rayada y ahora queda sin rayar. ¿Y cómo se calcula ese área? Bueno, pues mirad, pues parte de lo que he hecho aquí me vale. Yo tengo que saber, para sacar el área de este triángulo, tengo que saber la cantidad que ofrece el monopolio, 14.
tengo que saber la cantidad que se ofrecería en competencia perfecta, 22,4. Esos cálculos que hice antes son necesarios. Tendría que saber el precio del monopolio, 78. Y tendría que saber el precio que ofrecería si, digamos, en el punto de corte del ingreso marginal y el coste marginal, que me daba la X14, ¿qué precio me daría ahí? Bueno, pues yo sé que, por ejemplo, el coste marginal era 2x más 8, creo que era. Sí, 2x más 8. Si la X vale 14, lo que voy a sacar es el precio, ¿vale? Pero el precio, digamos, aquí, en este punto. Como la X vale 14, pues 2 por 14 son 28, 28 y 8 son 36. Vale, al final lo que yo quiero es el triángulo este. El triángulo S va así. Vale, mira, en el eje de la X, este punto que hay aquí era 14. Este punto que hay aquí era 22,4. En el eje de la Y, del precio, perdón, este punto que hay aquí y este punto que hay, estos son los precios. Este es el precio del monopolio, que son 78, y este es el precio que daría si igualáramos el ingreso marginal y el coste marginal, que son 36. Bueno, pues voy a enseñar a sacar el área de ese triángulo. El área de un triángulo es base por altura entre 2. Mirad la base, miradla como si fuese esto de aquí. La base, eso de ahí, lo que pinta el rojo. Pues ¿cuánto va de 36 a 78? Pues lo que vaya de 36 a 78 es a la base, que son de 36 a 78 son 42, ¿no? Pues la base serían 42. ¿Y la altura? Pues la altura sería lo que mida esto de aquí. ¿Y eso cuánto mide? Pues lo mismo que mida de aquí hasta aquí, que son de 14 a 22,4, 8,4. Por aquí iría por 8,4 y entre 2. Y 42 por 8,4 entre 2 es lo mismo que multiplicar 42 por 4,2 y 42 por 4,2 son 176,4. O sea que el área de este triángulo aquí, o el de este que es el mismo, la pérdida de eficiencia serían 176,4. Muy bien, pues todo este rollo que os he contado, simplemente el principio, o sea, todo esto de aquí es para que veáis lo que hace una empresa maximizadora de beneficios con el monopolio, igualar el ingreso marginal al coste marginal. Aquí os he enseñado, si fuese en competencia perfecta, cómo se reparte el excedente, pues la parte que va entre el precio y la curva de demanda para los consumidores y la parte que va de la línea del precio hasta lo que es la curva de oferta, pues eso se lo repartirían los productores. Cuando hay un monopolio, cuando se pasa de aquí a aquí, pues hay una parte que antes se repartía y ahora no se reparte. Esa parte que no se reparte es la pérdida de eficiencia. Aquí, por ejemplo, sería la parte que está sin rayar. Aquí en este caso, como son funciones lineales, se queda un triángulo y el área de un triángulo es base por altura partido por 2. Valores que tenéis que calcular. Pues la cantidad de equilibrio en el monopolio, la cantidad de equilibrio en competencia perfecta, el precio que ofrecería el monopolio y el precio que ofrecería si igualara el coste marginal al ingreso marginal. Estos 4 valores son los que me hacen falta para sacar lo que vale ese área. Muy bien, si veis que no he liado en exceso, pues comunicarlo e intentaremos hacer un vídeo mucho más claro. Bueno, pues aquí he explicado cómo se produce la pérdida de eficiencia en un monopolio, ¿vale? Comparándolo, por ejemplo, con la situación, que se daría en competencia perfecta. Muy bien, pues hasta el siguiente vídeo.